Hola, ¿cómo están? Estaba grabando un video, o sea, ya lo había grabado y lo estaba editando en el software y se me fue la batería porque yo donde vivo tengo panel solar y hoy día estuvo nublado, entonces no se cargaron mucho las baterías. Así que se agotaron las baterías y me quedé sin los computadores, los notebooks y así que estoy solamente con celular. Pero así todo voy a subir, estoy haciendo el video igual, lo estoy haciendo de nuevo y subiendo lo más simple nomás. Así que la producción con cuatro cámaras, cuatro pantallas, no va a ser en esta grabación. No obstante eso, em, ¿de qué se trataba? Uno era para presentarles que la página web reflexionnacional.cl está disponible. Así que pueden entrar ahí. Hay varias entradas que ya he hecho, algunas reflexiones y también subí link a diferentes videos que están en internet que son re interesantes, una biblioteca de historia, de filosofía, de política, de sociología, con videos bien interesantes que es bueno, pero solamente de autores nacionales, que esa es la lógica también de la web y de este canal, de ir rescatando el pensamiento nacional para desde ahí encontrar las matrices, eh, las matrices de ideas para, para lo que es la construcción de Chile, para la continuación de este país, pero en este caso recuperando nuestro pensamiento, el pensamiento surgido por intelectuales chilenos, ¿ya? Dentro de la humanidad estoy hablando. Entonces, estaba en eso, bueno, aquí, por ejemplo, eh, o sea, ahí tengo un montón de cuestiones, libros, anotaciones. He estado trabajando ¿cómo se llama? En el nacionalismo, en la historia del nacionalismo, porque de alguna manera yo les he contado en todos estos videos que yo vengo políticamente hablando desde la derecha, ¿ya? Pero que también me he sentido súper incómodo con esta derecha los últimos 30 años y hay toda una secuencia de videos anteriores donde he explicado mi camino por la derecha y mi incomodidad que nunca me sentí cómodo en la derecha, pero tampoco yo soy de izquierda. Entonces, en esa búsqueda, siempre daba vuelta el concepto de patria, el concepto de nación, etcétera. Entonces, en esa búsqueda por los fundamentos filosóficos, incluso metafísicos, ontológicos de lo que es la derecha, perdón, lo que es la nación, uno llega también a intelectuales de la tradición clásica chilena, del nacionalismo clásico chileno, es decir, los ensayistas del principio del siglo XX. Para eso no voy a negar de que estoy siguiendo más o menos la línea de investigación que ha ido mostrando Hugo Herrera con el republicanismo popular o el nacionalismo popular dentro de la misma derecha. Entonces, por ejemplo, acá hay un libro re interesante que se llama, eh, se ve al revés, no sé, el pensamiento, el pensamiento chileno en el siglo XX, ¿ya? Eh, de Eduardo Debes, Javier Pinedo y Rafael Sagredo. Este libro es del año 90, 91, 99. Eh, bueno, yo tuve profesor a Eduardo Debes, que es un profesor de pensamiento latinoamericano, y también obviamente se ha enfocado al pensamiento nacional, desde el punto de vista de la identidad, la modernidad, historia del pensamiento aquí en Chile. Artículos sobre la síntesis conservadora de los años 70, el pensamiento de la cuestión social, el pensamiento conservador en Chile, el pensamiento nacionalista en Chile, la ensayística y el problema de la identidad entre 1960 y 1988, y también temas relacionados con el neoliberalismo, el cepalismo, el desarrollismo, etcétera, ¿ya? Entonces, en esa búsqueda que estoy haciendo, y que obviamente uno va encontrando diferentes materiales, yo estoy empezando a subir a la página Reflexión Nacional para que los que quieran profundizar también lo puedan ir desarrollando. Y en eso, bueno, yo hice un mapa también, estoy haciendo un mapa sobre la derecha chilena, perdón, sobre de las ideas políticas chilenas, y entre ellas la derecha, obviamente, y los publiqué también en otros videos, y ahí he ido mostrando la evolución, por ejemplo, de la derecha desde la época monárquica hasta la fecha.
con los diferentes partidos que han ido surgiendo. Y ese mapa ya va en la versión como 7, 8, ¿ya? O sea, los videos que subí eran la versión 2, 3, ahora tengo que ir actualizando. Y una de esas cosas las que iba a subir ahora, pero se me acaba la batería. Entonces, bueno, y dentro de eso, uno, en esa investigación, yo también estoy escribiendo un libro sobre los nuevos movimientos de no izquierda en Chile, ¿ya? Ese libro, totalmente independiente, lo estoy haciendo yo por mi cuenta, no trabajo en ningún instituto, ni centro de estudio, ni universidad. Como cientista político ustedes sabrán que no abunda el trabajo. O sea, técnicamente yo como cientista político soy cesante y hago todo estos trabajos a nivel totalmente particular. Y no participo en ningún movimiento, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me da cierta libertad de poder seguir la línea que yo quiera seguir. Entonces, en esa investigación he entrevistado a personas, a grupos, nuevos movimientos, es decir, nos estamos entrevistando a líderes de partidos políticos ya instalados, incluso nuevos partidos políticos que están conformados también por políticos ya con experiencia en el ámbito parlamentario, por ejemplo, que es Partido Republicano, sino que nuevos movimientos que normalmente tienen poca cobertura mediática, libertarios, nacionalistas, soberanistas, social cristianos, etc. Entonces, en esa investigación y en esas entrevistas que he realizado a diferentes líderes, que me quedan un par de entrevistas más para terminar el libro, que me ha costado un mundo cerrar esas 2 entrevistas que me quedan, que son de grupos más conservadores, me ha costado mucho. Uno, porque te cierran la puerta, a veces no te pescan, tampoco es una pega más o menos ingrata pedir una investigación porque hay demasiada desconfianza en el ambiente. Entonces, inmediatamente te dicen quién eres, de dónde vienes. Incluso me han cerrado la puerta porque no soy de ningún centro de estudio. No, y así las nombres de las personas, pero son personas que tienen mucha llegada en redes sociales. Entonces, en ese trabajo he ido obviamente profundizando en las ideas, en las ideas políticas formales, en la ideología, en la filosofía y en la metafísica, ontología de los diferentes grupos. Y obviamente hay que buscar esas identidades en la evolución histórica de esos movimientos, de dónde vienen, de la derecha, pero de qué derecha, porque hay varias corrientes de derecha en este proceso histórico, principalmente en el siglo XX, que es donde se desarrolla la derecha política moderna, incluso la izquierda política moderna, después de la crisis de los años 20, con la cuestión social y todo el tema. Entonces, de ahí se identifican más o menos cuatro nacionalismos, 3 o 4. Un nacionalismo que en realidad tiene en su raíz un proto-nacionalismo en lo que es la creación portaliana, es decir, no estoy nacionalismo propiamente tal, sino que un esbozo de nacionalismo, pero que se desarrolla fuertemente después a principios del siglo XX con el libro de Nicolás Palacio, Raza Chilena, y que después de eso empieza una constante de ensayistas y Alberto Edwards con La Fronda Aristocrática, que define, recupera la figura de Diego Portales y el presidencialismo, una visión, una crítica al liberalismo parlamentarista de la época oligárquica, parlamentaria, etc. Y de esa tradición, también siguiendo desde Nicolás Palacio, evoluciona a un nacionalismo corporativista, es decir, que después podemos profundizar en ese tema, pero es decir, que se plantean como una alternativa a la democracia representativa liberal, una forma de organización política de la sociedad en base a los cuerpos intermedios, principalmente derivados de las funciones que cumplen las personas en la sociedad, trabajos, de acuerdo al trabajo, a las funciones, sindicatos, etc. Pero un corporativismo estatista, o sea, que lo controla el Estado, esas corporaciones. No tiene nada que ver con la democracia representativa liberal de partidos políticos. Y ese nacionalismo corporativista es el nacionalismo clásico chileno, el nazismo con C, que no tiene nada que ver con el nazismo con Z, y que incluso de ahí mismo surge otra corriente más influida por el nazismo alemán,
y que termina después en corrientes como las de Miguel Serrano, con un hitlerismo esotérico. Pero el nazismo clásico chileno, más corporativista de Estado, termina feneciendo en 1938 con la matanza del Seguro Obrero. No obstante, ahí estoy hablando ya de dos corrientes del nacionalismo clásico chileno. La corriente más nacionalsocialista alemana y la corriente más influida por el corporativismo italiano, el fascismo de Mussolini, ¿ya? Que no tiene el componente étnico, a eso voy. Y esas son dos corrientes, pero también hay dos corrientes que son previas a la Segunda Guerra Mundial y previas a los años 20-30, que son de principio del siglo, 1910, 1914, que son un nacionalismo desarrollista que busca industrializar el país y preocuparse de los problemas existenciales de las nuevas clases obreras que están, y las clases medias también que están surgiendo en el país y que están presionando por representación, por participación y que terminan fuertemente, podría decirse, representada, valga la redundancia, por la figura del general Ibáñez en el año 1924 y por la juventud de los oficiales jóvenes del ejército, donde en este libro que les mostraba hay un ensayo muy, muy interesante del pensamiento de los militares y los oficiales de principios del siglo XX que estaban recién en la etapa de prusianización, es decir, de la llegada de las ideas alemanas, o sea, prusianas, al ejército, ¿ya? Y que tiene que ver mucho con un rol importante del Estado y una visión bastante crítica del socialismo internacionalista, que es pacifista, etc. Y eso da para otro video. Bueno, ese tercer nacionalismo, o primero, segundo, tercero, da lo mismo, pero ya hablé de dos, este es el tercero, no por un orden de importancia, sino tampoco netamente por la descriptiva de lo que estoy haciendo ahora. Ese tercer nacionalismo es desarrollista, republicano, y está representado principalmente por la figura de Francisco Antonio Encina, que no sé si ven ahí, no te va mi dedo, ahí está la historia de Chile de Francisco Antonio Encina, los 20 tomos de esa historia de Chile. Y con su libro Nuestra inferioridad económica y una visión súper importante de educar al pueblo, etc. ¿Ya? Ese nacionalismo termina desembocando de alguna forma en el nazismo con C, en el nacionalismo fascista corporativista, no en el de influencia alemana. Pero quedó como que se perdió en la noche de los tiempos, ¿ya? Pero desde Alberto Edwards, con la fronda aristocrática, que por ahí la tengo, deriva hacia la derecha un nacionalismo que también con bastante influencia de la revolución conservadora alemana, de principio del siglo XX también, donde está, no sé, Spengler, Ernest Junger, etc. Llega, Carl Schmitt, pero llega a la derecha chilena. A la derecha chilena, que en ese momento estaba bastante vacía de contenido ideológico, salvo porque la lucha del siglo XIX entre laicos y conservadores estaba más o menos finiquitada, y ya en el 1925 con la Constitución se separa la Iglesia del Estado. Entonces ese clivaje ya como pasa a segundo plano. Entonces esta derecha se termina fusionando en los liberales y los conservadores, liberales librecambistas y los conservadores más asociados a la Iglesia Católica, y que se empiezan a enfrentar al marxismo, ¿ya? Como nueva ideología previa a la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a desarrollar después de la Revolución Bolchevique, etc. Y ese temor hace que la Iglesia Católica desarrolle fuertemente la doctrina social de la Iglesia con una visión política corporativista, pero corporativista católica, con una alternativa al capitalismo y al socialismo, una tercera posición, ¿ya? Corporativista también. Ahora, está el corporativismo español católico de Franco, que es posterior a la Guerra Civil Española, que influye bastante en la derecha chilena, en el Partido Conservador, pero se suma también al Partido Conservador esta visión, este nacionalismo autoritario, portaliano, presidencialista, que es el protonacionalismo de la Constitución de 1833. O sea, de ahí viene una matriz nacionalista en la derecha chilena. Ahora, ¿por qué ese nacionalismo es de derecha
y no es de tercera vía o como el nacionalismo corporativista o el nacionalismo desarrollista, que aceptaba el liberalismo político, es decir, la separación de poderes, la democracia representativa. eh, no quería reemplazar mucho la democracia sino el nacionalismo desarrollista, pero el nacionalismo, este cuarto nacionalismo, el nacionalismo que entra en la derecha, es un nacionalismo portaliano que se fusiona, o sea, pero que acepta el liberalismo político, o sea, cree en la república, cree en la democracia y que, o sea, no cree que hay que hacer la revolución y cambiarlo todo, cree en el capitalismo, ¿ya? Pero agrega este nacionalismo portaliano. De ahí, de esa corriente, deriva el Partido Nacional. Previamente, Acción Nacional de Jorge Prat, ¿ya? En los años 60. Eh, y que en el camino de los 50 y 60 se vuelven fuertemente antimarxistas. Pero y también son herederos también del Partido Agrario Laborista, que recibió también a muchos de los nacionalistas corporativistas que quedaron out después de la matanza del Seguro Obrero. Entonces el Partido Agrario Laborista recibió un nacionalismo clásico chileno, un nacionalismo corporativista estatal, y recibió también una influencia del nacionalismo más portaliano y que no veía mal al capitalismo y la democracia representativa. O sea, la democracia, algo de democracia representativa, pero principalmente corporativista. Y eso es la fuente matriz del Partido Nacional, previo al fin de la Unidad Popular. Pero en ese Partido Nacional también entran los liberales, Partido Liberal, que estaba vacío doctrinariamente hablando, y entra también lo que va quedando del Partido Conservador, que se fue alejando de la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica se fue alejando del Partido Conservador, porque la Iglesia Católica se fue de la mano con la democracia cristiana. Democracia cristiana que partió como falange, es decir, como corporativistas, pero terminó en la democracia cristiana de Eduardo Frei, en la democracia del humanismo cristiano de Jacques Maritain, que acepta la democracia. Es una falange que termina abandonando el corporativismo y termina en defender lo que es la democracia representativa liberal. Entonces, se derechizó, en otras palabras, la democracia cristiana, la falange al ser democracia cristiana. Entonces se logra la derecha apoya a Eduardo Frei y después, al ver que no lo toman en cuenta, forman el Partido Nacional, pero es una fusión bastante rara entre liberales conservadores y nacionalistas de cuño, no sé, de Alberto Eudar y el tema del portalianismo, pero también con un corporativismo fuerte de Estado que venía de los nacionalistas. A todo esto, pero también en la derecha seguía por su propio lado un corporativismo católico, es decir, una alternativa al capitalismo y al régimen democrático basado en los órganos intermedios, en los grupos intermedios, pero no de Estado. Es decir, el corporativismo estatal del nacionalismo clásico chileno es distinto al corporativismo clásico católico, que influenció mucho a la derecha chilena durante el gobierno de Franco en España, y que ese corporativismo es un corporativismo que no desconfía del Estado. Es corporativista porque reconoce los grupos intermedios, reconoce las corporaciones, los gremios, pero sin la influencia del Estado. O sea, busca despolitizar a los grupos intermedios. Y de eso se toma principalmente Jaime Guzmán, que fue formado por Osvaldo Lira y por Jaime Izaguirre, etc. Se forma en esa tradición corporativista católica. Acá está el libro de Ideas Políticas de Jaime Guzmán, Corporativismo, Gremialismo y Anticomunismo, pero le da una síntesis más local con el gremialismo. Es decir, el concepto de rescatar los conceptos de gremios versus el sindicalismo, porque habían también grupos nacionalistas dentro de la derecha que eran nacionales sindicalistas, es decir, la importancia de los sindicatos de los trabajadores. El gremialismo es un poco más de gremios profesionales. Bueno, el tema es que ese nacionalismo se fusiona
o sea, ese nacionalismo que llega también al Partido Nacional, más el gremialismo, corporativismo católico, más el nacional sindicalismo de Osvaldo Lira, más el nacionalismo de Patria Libertad, que es corporativista también, pero más estatal que un corporativismo gremialista de Jaime Guzmán que rechaza el Estado. Y terminan fusionándose en el gobierno militar, más los liberales, los conservadores, pero también entra el neoliberalismo de Chicago. Y dentro del gobierno militar, esa es otra explicación de qué pasó ahí, se termina dominando el gremialismo de Jaime Guzmán más el neoliberalismo de Chicago. Neoliberalismo de Chicago que desconfiaba del Estado y un gremialismo que es corporativismo antiestatal de gremios, pero que el Estado los deje libre, no es el corporativismo estatal del nacionalismo clásico chileno, donde también entraron grupos al gobierno militar. Ahí se produce el choque de los corporativismos y los corporativistas estatales, nacionalistas, salen del gobierno militar y se quedan adentro los gremialistas, que son corporativistas que se fundamentan en el valor de los grupos intermedios, pero sin la influencia del Estado. Y esa idea gremialista se cuajan perfectamente con las ideas neoliberales de estos economistas que fueron a estudiar de la Universidad Católica, que fueron a estudiar a Chicago, que vienen con una idea de que hay que sacar al Estado para que de alguna manera la economía, el mercado fluya y que la economía sea la base del sustento de la organización política del país. Ahora, eso es por una desconfianza a todo lo previo que fue la exacerbación estatista que viene no solamente con el gobierno de la Unión Popular, sino que las concepciones estatistas que vienen del desarrollismo cepalino, incluso previas con el crecimiento del Estado durante los gobiernos radicales, etcétera, donde casi todos tenían la visión de hacer crecer el Estado, pero eso nos llevó a una crisis, o sea, más otras variables obviamente. Entonces la contrarrevolución es sacar al Estado. Y esa síntesis la hace Jaime Guzmán con el gremialismo corporativismo católico sintetizado en gremialismo más neoliberalismo. Pero terminan saliendo los nacionalistas corporatistas de Estado. Salen los nacionalistas que habían apoyado, por ejemplo, los ex Patria Libertad, salen los del movimiento, el nacional sindicalismo de Osvaldo Lira, del padre Osvaldo Lira, y el nacionalismo, o sea, el que de alguna manera el nacionalismo chileno que había triunfado era el nacionalismo de derecha. Pero había triunfado porque se unió a toda la ola antimarxista, porque ese era el problema de la época. Pero el nacionalismo, pero eso significó que los nacionalistas corporativistas de Estado, que son los nacionalistas clásicos, terminaron perdiendo muchos años en su desarrollo político más intelectual, al apostar por esa vía antimarxista, que en ese momento era crítica por todo el tema de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa apuesta de no apostar, valga la redundancia, por su visión, termina excluida por parte de los gremialistas, los neoliberales, y salen del gobierno militar. Ese nacionalismo quedó vacío yo creo, hasta hace un poco tiempo atrás nomás, hasta hace, no sé, 2-3 años atrás. Y salvo el grupos que trataron recordaban constantemente lo que pasó en la matanza del Seguro Obrero, el rechazo a la figura de Alessandri Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero más allá de la profundización teórica, se fueron perdiendo. El nacionalismo nazista, con Z, de Miguel Serrano, sí fue avanzando en los años 80 con el hitlerismo esotérico que planteaba él, pero que no se plasmó políticamente tampoco. O sea, más que nada escritos, libros que se fueron desarrollando en esa época, pero no se plasmó políticamente hablando. Entonces, los dos nacionalismos, o sea, el nacionalismo uno más originario, que es el nacionalismo de 1914-15 de Alberto Edward, de Guillermo Subercaseaux, de Francisco Tonosina, de Tancredo Pinochet, de Alberto Venegas, Álvaro Venegas. Ese nacionalismo se perdió en la noche de los tiempos, como les decía, en 1920, con el Partido Nacionalista originario,
Y entró fuerte durante el gobierno de Ibáñez el año 27. Alberto Eder pasó a ser ministro de Educación del gobierno de Ibáñez. Ese es el que llegó hasta ahí. Los otros dos, el nacionalismo corporativista de índole fascista, influencia principalmente italiana, corporativista de Estado, terminó el año 38 con la matanza del sur obrero. El nazismo con Z, más nacionalsocialista alemán, siguió la línea y principalmente en los años 60 también resurgió un poco, pero después fue Miguel Serrano el que lo llevó por la línea del hitlerismo esotérico, que también se perdió y no bajó al tema más político práctico. Por lo tanto, el único nacionalismo que perduró fue el nacionalismo más portaliano, que también tiene con la fusión con el conservadurismo católico de derecha, tiene mucha raigambre cristiana tomista. O sea, hay una fusión ahí de conservadurismo tomista, aristotélico, racionalista, racional, más el pragmatismo de Diego Portales, más eso, el presidencialismo, la figura de la autoridad, el orden, el principio de autoridad, que es fiel reflejo del partido monbarista del año 1859. Ese nacionalismo el que triunfa porque se asocia a la derecha tradicional chilena, que es la derecha economicista, que es la derecha de una élite oligárquica, liberal conservadora, que es la continuadora del Partido Liberal Conservador del siglo XIX, que llegan al siglo XX sin mucha idea, sin una doctrina clásica. El liberalismo recupera su fuerza doctrinaria con el neoliberalismo de Hayek y Friedman durante los años 80. Previo a eso, acá en Chile no hay mucho desarrollo intelectual de autores chilenos liberales. Sí, previo al gobierno militar, casi todos eran corporativistas. Bueno, salvo el socialismo que venía por la izquierda, pero eran corporativistas católicos, corporativistas de Estado, corporativistas gremialistas, un corporativismo sindicalista, y el Partido Conservador que terminó de alguna manera separándose de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica siguiendo la línea de la democracia cristiana, que también como falange fue corporativista, que después termina siendo defendiendo la democracia representativa liberal de partidos políticos. Y el Partido Liberal Conservador, lo que quedaron ahí vacíos. Entonces, la fuente matriz intelectual del gobierno militar es parte influencia de algunos demócratas cristianos, del corporativismo de Estado, del corporativismo católico, del gremialismo, del nacionalsindicalismo y el neoliberalismo. Y de toda esa enjuague triunfan los neoliberales y los gremialistas. Ahora, ¿cómo llegamos ahora a Chile a la derecha con esta? Pues es que después del gobierno militar, estas ideas gremialistas y neoliberales se apoderaron de la derecha. Entonces muchos dicen, yo soy de derecha, pero la derecha la asocian a Estado pequeño, libre mercado, pero eso no es la derecha tradicional histórica chilena, eso es la derecha de los últimos 30, 40 años. La derecha antes del 73 había una derecha estatista, nacionalista, conservadora católica, y también los gremialistas y también los neoliberales, pero esos grupos eran pequeños, pero fueron muy inteligentes y con muchas redes de influencia, obviamente, y ganaron ese gallito a los otros grupos que eran más mayoritarios doctrinalmente hablando, había más desarrollo intelectual en esas otras derechas más políticas, más sociales, que la derecha económica. Que se vio también algo en el gobierno de Jorge Alessandri. Ahora, ¿qué pasa? Que después del gobierno militar, la derecha quedó definida en Renovación Nacional y la UDI, que aceptaron la fusión liberal-conservadora o gremialista neoliberal, Chicago gremialista, de Jaime Guzmán, que venía con una constitución con una democracia protegida, que después mutó a una democracia más plena por medio de las reformas constitucionales, pero que representaba un Estado subsidiario. Que el principio de subsidiariedad es un principio que viene de la matriz de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia, y que incluso mucho más atrás se podría buscar incluso hasta Aristóteles. El principio de subsidiariedad. Pero se le dio énfasis a la subsidiariedad negativa.
principalmente en la ejecución práctica de la Constitución del 80 durante la transición. Y un modelo económico enfocado en el libre mercado, es decir, Chicago. Chicago, más gremialismo, principio de subsidiariedad en la Constitución. Eso fue la transición. De nacionalismo, nada, porque se perdió cuando salió del gobierno militar, a los pocos años del gobierno militar, cuando en el gallito interno los nacionalistas corporativistas de Estado terminaron saliendo. Ahora, por eso la derecha chilena actualmente es liberal en lo económico y desconfiada del Estado. Pero históricamente eso no era la corriente mayoritaria previo al 73. Ahora, no obstante eso, llegando a la época del... Este video se alargó N, pero llegando a la época de la crisis actual, del 2011 para adelante, dentro de la derecha empiezan a reaparecer esta derecha antigua, política. La derecha económica es la derecha neoliberal chicago grimelista que le da énfasis a la economía, y la derecha política que cree que hay que crear instituciones políticas, que hay que aplicar lo que es la acción política propiamente tal, que la política está por encima de la economía, que no es solamente todo gestión, sino que requiere sobre todo instituciones que sean validadas y legítimas para que la sociedad pueda sentirse representada, o el pueblo puede sentirse representado en sus instituciones. Ahora, esa etapa del 2011 empieza a resurgir esa derecha política y empieza la desconfianza y la crítica a la derecha económica que monopolizó durante la transición a la derecha, valga la redundancia. Y empiezan, y que actualmente se ven en grupos que están hablando de que el Estado debe tener una participación activa, de que hay que tener conciencia social, de que hay que preocuparse de las clases medias en este caso. Antes eran las clases proletarias, etc. Ahora son las clases medias, de que no todo se puede dejar al mercado. Y dentro de la derecha, obviamente, los grupos más liberales, lo económico, también han surgido fuertes de decir, oye, no, o sea, no el Estado, y creemos la libertad de emprendimiento, la libertad individual, un Estado que no oprima a las personas en su individualidad, etc. Una derecha individualista economicista, pero también de un individuo, persona humana, que tiene una dignidad propia y que es una fuente más conservadora, y que hace la fusión liberal conservadora que es la UDI, y que es el partido de José Antonio Kast. Pero esa fusión liberal conservadora, si uno la ve históricamente, no tiene nada de nacionalismo, ¿ya? Porque el nacionalismo durante el gobierno militar no terminó en la fusión liberal conservadora, ¿ya? Por lo tanto, cuando José Antonio Kast y el Partido Republicano hablan de patriotismo,